Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual, en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Sin prender el micrófono. Pero qué alegría estar nuevamente con ustedes. Quiero dar una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde Facebook y desde YouTube. En este momento hemos tenido algunos problemas técnicos hoy para conectarnos, pero qué bueno estar en la casa del Señor. Y como decía Fabi, se me hace muy interesante. Si usted no tiene que dar su teléfono, yo con que dé el número está bien. Molestando a Fabi. Muy bien, hoy vamos a recordar un poquito la secuencia que tenemos, y es que nos toca iniciar una serie. Ahora, muy bien, en Visión de Femisco, nosotros estamos haciendo un estudio progresivo del libro de Hechos. Esta idea nació hace mucho tiempo cuando queríamos o buscando una identidad de iglesia. Nos planteamos que la mejor iglesia posible fue la que formó Jesús, y esta está registrada en el libro de Hechos. Y nos ha ayudado mucho, y hoy pues empezamos el 6º año de esa narrativa, perdón, el 7º año de esa narrativa. Hemos denominado a esta nueva serie los ciclos en el Evangelio. Y recordará usted, si vino el año pasado, porque desde el año pasado que no hablamos de esto, o si alguna vez ha leído el capítulo 13 de Hechos, que hay dos apóstoles, el apóstol Saulo de Tarso, cuyo apodo era Pablo, y el apóstol José, cuyo apodo era Bernabé. Ellos se manejaban más por apodos, voy a llamarle así, por sobrenombres que por sus propios nombres. Y ellos han estado en una ciudad que se conoce como Antioquía de Psidia. De esta ciudad ya solo quedan ruinas. Ya no existe. Esta ciudad está localizada al sur-centro de lo que hoy es la nación de Turquía. Y de ahí ellos se dirigen a una nueva ciudad, a la ciudad de Iconium, que quiere decir ícono. La palabra esa quiere decir ícono. Y que esa sí que existe hasta el día de hoy, se conoce como Konya. Es un viaje de 170 kilómetros a pie, más o menos con un promedio de 20 kilómetros diarios. Ese viaje se haría en 8 días y medio. A veces leemos tan fácil cómo es ese desarrollo, y a mí me pasa como decía Fabi, yo también miro la prédica el domingo porque quiero corregir conceptos y porque quiero siempre aprender de mis errores para poder comunicar mejor las ideas que Dios pone en mi corazón. Y una de esas cosas es que no podemos leer la Biblia en automático, no podemos leer la Biblia con la inconsciencia y se fueron de Antioquía y se fueron a Iconium. Y uno piensa, bueno, un viaje de 70 kilómetros es, para que usted tome una idea, de San Lucas a Quetzaltenango. Hoy eso lo hacemos en 3 horas, 3 horas y media. Depende, como dicen aquí en Guatemala, de cuánto le pese la pata a usted si se va en carro. Pero en ese momento histórico era un viaje de 8 días y medio. Ellos se habían ido amenazados, echados, marginados, y qué desagradable es que a uno lo saquen de una ciudad. Que lo saquen, mire, si es hasta desagradable que a cualquiera nos saquen del grupo de WhatsApp, que no nos gusta hacerlo. Imagínense usted lo que ellos tuvieron que vivir.
Pero ahora, entonces le hemos denominado esa serie ciclos porque ellos han tenido un ciclo en Antioquía y ahora van a empezar un ciclo nuevo en una ciudad nueva. Algo así como aquel que es perico en cualquier lugar es verde, ¿verdad? Y esto lo señalamos desde el siglo XXI, en donde tenemos muchos roles en la vida, tenemos que adaptarnos a muchas cosas. Usted en su casa puede que sea el papá, puede que sea el hijo, pero en el trabajo usted es otro rol, en el tráfico usted tiene otro rol, en el colegio, en fin, si usted va al gimnasio ahí tiene otro rol, etcétera, etcétera. Tenemos distintos roles a donde nosotros vamos. Pero esta gente que nos está dando un gran testimonio, ellos mantenían una centralidad, es decir, sí nos podemos adaptar, pero la esencia de nosotros debe de permanecer intacta. Por eso es que hemos denominado a este tema "A donde vayas, sé creyente". A donde vayas, sé creyente. Y entonces me es muy importante definir qué es ser creyente, y es como el punto central del mensaje. Pero vamos a la lectura. Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio, quizás descansando, quizás lo que fuera, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Estos judíos es un gentilicio, no es una religión, a pesar de que entraron a la sinagoga. Y hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de judíos como de griegos. Y entonces es necesario tener un pequeño contexto. En primer lugar, Pablo y Bernabé, ahora llamándoles por sus sobrenombres, siempre fueron al elemento que conocían. Acaban de decir en el capítulo anterior, nos sacudimos los pies y nos vamos a los gentiles. Pero usted ve que llegan a una ciudad nueva y lo primero que hacen es ingresar al elemento. Vamos a suponer que llegaron martes a la ciudad, esperaron hasta el viernes en la noche y van a la sinagoga. Si llegaron miércoles, igual el viernes en la noche. Si llegaron domingo, igual el próximo viernes, ellos ya se presentan porque era un día específico en el que se juntaban. La sinagoga era una casa de estudio bíblico desde la perspectiva farisea. Y me explico. Como 120 años antes de Cristo, el templo, un poquito más, quizás 140, el templo, que es el núcleo de la adoración de Israel, se corrompió. Se corrompió de tal manera que los sacerdotes que estaban ahí se fueron y se exilaron en el sur de Israel en una comunidad. Quizás usted ha oído hablar de la biblioteca de Qumran. Bueno, estos eran los sacerdotes que se habían exilado. Pero hubo muchos otros que dijeron, no está bien lo que está ocurriendo en el templo, vamos a abrir casas de estudio, así se llama, de hecho, es como le nombran, casas de estudios. Para un judío, él iba al Beit Hamidrash, que es la casa del estudio. Es la narrativa posterior la que le llama sinagoga o iglesia, que quieren decir lo mismo. Sinagoga son los congregados e iglesia quiere decir aquellos que son llamados a hablar, la asamblea. Es lo mismo. Entonces, muchos judíos dicen, no está bien lo que está en el templo, vamos a estudiar nosotros la Biblia, y nace la interpretación. Y entonces empiezan a aparecer maestros en todo Israel. Pero no se conformaron a Israel porque salen de su tierra y se van a varios lugares, de tal forma que ya para el momento de Pablo y de Bernabé, en cualquier lugar a donde vayan, hay judíos que se han organizado para tener una
un lugar de estudio, eso sí, desde la óptica farisea. Eso es una sinagoga. Y ellos van ahí. Dice la Biblia que dieron un testimonio tal que muchos judíos, ahora sí está hablando de gente de raza, perdón, sigue hablando de gente de raza. Dice que muchos judíos creyeron, pero también muchos griegos. ¿Qué nos dice esto? Que los griegos, que los gentiles en el primer siglo estaban adentro de la casa de estudio, estaban buscando a Dios, pero lo hacían bajo la óptica farisea. Ahora, lo que sucede es que esta gente y el respaldo de Dios fue de tal manera, porque dice, y hablaron de tal manera. Y hablaron de tal manera. Yo no sé si usted alguna vez le han hablado de tal manera que usted se deprimió, le han hablado de tal manera que usted explotó. Pero lo que quiero que sepamos, porque la palabra allí es un anuncio poderoso, es que hay charlas que ni fu ni fa. Pero hay charlas, pláticas, declaraciones que vienen del corazón de Dios que traen una transformación. Que traen una transformación. Y esta gente, más que solamente hablar, llevaban en sí mismos una transformación. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde se está hablando la Biblia, pero tienen algo distinto. Son personas distintas de lo que los demás están acostumbrados a ver. Eso es lo que significa que hablaron de tal manera. Ellos, había una liturgia en estas casas de estudio, una liturgia, pero cuando a ellos les dan la oportunidad de hablar, ellos causan algo distinto. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran creyentes. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué es un creyente bíblico? ¿Qué es un creyente bíblico? Pregunte a su vecino ahora mismo, ¿qué es un creyente? ¿Qué es un creyente? En castellano, el creyente viene del verbo creer, ¿sí o no? Y para nosotros en el siglo XXI, ¿qué es creer? Es algo que nace de nuestros pensamientos. Le pongo un ejemplo. A los que no vinieron hoy a la iglesia, si les preguntaron anoche, ¿van a venir a la iglesia? Y ellos respondieron, creo que sí. ¿Cómo se lo toma usted eso? Si usted le pregunta a su hijo, ¿vas a ganar la materia? Creo que sí. ¿Cómo se lo toma usted? Con cierta duda, ¿no? Creo que sí es así. Existe una gran opción que no. Porque el creer es algo que sucede en el pensamiento, ¿verdad? Eso es en el siglo XXI lo que nosotros pensamos. Ahora, si alguien dice, pienso que sí, es un poquito distinto. ¿Vas a ir mañana a la iglesia? Pienso que sí. ¿Vas a ganar la clase? Pienso que sí. Todavía hay un chance que la pierda, pero tiene una mayor seguridad de que la va a ganar. ¿Correcto? Muy bien. No tiene nada que ver con un creyente bíblico eso, hermanos. Eso no es, cuando la Biblia dice cree, no es a lo que se refiere. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Qué es un creyente? La palabra creyente en la Biblia representa a alguien que demuestra quién es su Dios. ¿Qué es creer en la Biblia? Es una demostración. Pablo y Bernabé han llegado a este lugar y se han encargado de demostrar, por supuesto que ellos lo hicieron con las Escrituras, de demostrar quién era Jesús. Recuerde usted que esta gente tiene la Escritura, está estudiando, pero lo que Saulo hace es que llegan a ese lugar y demuestran
demuestran con acciones, con palabras, con pensamientos, con gestos, con la vida, demuestran algo distinto. El status quo, el paradigma reinante es este. Ellos llegan y dicen y lo cuestionan y demuestran que este paradigma no está bien. Y muchas personas empiezan a caminar. En ese sentido, bíblicamente hablando, lo que usted cree debe de demostrarlo. Si usted cree en Dios, debe de demostrarlo. Ahora, nuevamente, no me refiero, sí creo en Dios y declaro que Dios y confieso, está bien, pero no me refiero a eso. Me refiero a las acciones. Lo que caracteriza a un creyente bíblico son sus acciones. No es su modo pensante, son sus acciones. Esta es la implicación que tiene eso en la Biblia. En otras palabras, el creyente, si se me permite inventar una nueva palabra en castellano, es un demostrador, es un demostrante. Voy a inventar dos palabras de quién es su Dios. Conecta que Él sirve a un Dios, conecta que Él tiene un Dios sobre Él, eso es el temor a Dios. Conecta que Él no se manda a sí mismo, que Él no vive, sino que Él sirve a alguien superior. Aquellos que no temen a Dios, no es que sean ateos, pero están muy cerca, porque sirven a algo más, sirven a algo más. Saulo y Bernabé llegan amenazados a esta ciudad. No ha de ser nada grato. Pero al llegar a la próxima ciudad, están listos para hacer lo mismo que les llevó a ser amenazados. ¿Por qué? Porque su papel es demostrar a Dios. Ellos no se ponen, mira vos, quizás cuando lleguemos allá, no debemos de hablar tanto de esto ni de lo... No, ellos representan, conocen que hay un Dios que los guía, que los dirige, y eso demanda de ellos una actuación. No puedo ser suficientemente enfático en decir que el creyente se rige, se guía, demostrando quién es su Dios, en las buenas, en las malas, cuando tiene el carácter acá, cuando tiene la depre, cuando tiene esto, cuando Él es un demostrador. Y hay una fuerza, y ya veremos, una fuerza que sobrepasa incluso cómo nos sentimos y las adversidades para representar a Dios. Esto no es una cuestión del ánimo, esto no es una cuestión de cómo me levanté sintiendo hoy. Esta no es una situación de, es que la vida me está yendo mal. No, es que el creyente de Dios tiene el poder de Dios para demostrar quién es su Dios. Para demostrar quién es su Dios. Y esto es muy importante que nos lo aclaremos en un mundo como hoy, en donde las situaciones y las circunstancias que vivimos nos pueden afectar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el creyente bíblico primero es producto de una elección de Dios. Si usted oyó en algún momento acerca de Jesús, si alguien le habló a usted, si alguien lo condujo a recibirlo en su corazón, si le atrae venir a la iglesia, es porque la voz de Dios ha estado todo el tiempo vociferándolo a usted, llamándolo, porque quiere decir que Dios lo escogió. Nosotros no escogemos a Dios, no tenemos esa capacidad, sino que Dios nos escoge. Para Pablo, la elección de Pablo, ¿cómo ocurre? Recordemos el capítulo 9 de Hechos. Dice la Biblia que Pablo fue a buscar a los sacerdotes y les pidió cartas, es decir, autorización legal para ir a agarrar del buche
a los judíos que estaban en Damasco que creían en Jesús. Ese es el capítulo 9. Sí se entiende que es el buche, ¿verdad? Bueno, a veces el buche es acá, pero yo digo que tal vez es más del pescuezo que los quería agarrar. Así que Saulo tiene entonces una autoridad legal para ir a apresar judíos que han creído en Jesús. Y los va a buscar y va con toda la hazaña. Acaban de ver cómo se deshacían de Esteban y ahora él va con el respaldo legal. Él va con el respaldo legal a buscar judíos que han creído en Jesús, pero que están en Damasco. Y quizás iba armado. Quizás iba con más. De hecho, sí que iba con más personas porque llevaba un respaldo legal. Y ahí dice la Biblia que vio una luz que lo desplomó al suelo. No sé si iba en caballo, no sé si iba caminando, no sé si iba en camello, no sé en qué iba, pero el punto es que se desploma al suelo. Y Dios le habla y le dice, Saulo, y lo enfrenta con su situación. ¿Por qué me estás persiguiendo? Y él le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dios lo elige. Dios elige a Saulo. Pero quizás la elección más interesante, por ejemplo, es la de Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Su nombre original era José. Él era de la tribu de Leví. Había nacido en la isla de Creta, pero se fue temprano de edad, se va a Judea y se pone a estudiar. Fue discípulo de Jesús, de los que anduvieron con él, no lo llamaron. Cuando Judas se suicida, Pedro se para y dice, ¿saben qué? Tenemos que escoger a otro, porque éramos 12, escojamos a otro. Y por un error de traducción, no se lo ve ahí. Pero en el capítulo 1, usted ve que hay dos. Hay un tal, Matías creo que se llamaba, ¿verdad? Matías era, capítulo 1. Y el otro era un tal José, también llamado. Lo verifico porque por un error de traducción uno no puede ver que es el mismo. Pero ahora mismo lo vemos. Matías se llamaba el elegido. Presentaron a dos. José, llamado Barsabás, le ponen acá, pero es Barnabá. Era un nombre arameo. Y en el capítulo 4, cuando aparece es también José, llamado Bernabé. Entonces es un problema de traducción, pero es el mismo. Así que ponen a los dos. Ponen a Matías y ponen a José. Y entonces viene Pedro y tira porque todavía no tenían al Espíritu Santo dirigiéndolos. ¡Pum! Cayó Matías. Si cae mal que a uno se lo hagan jugando fútbol y no lo escojan, imagínense cómo se sintió Bernabé. No me escogieron, pero si yo estuve con Jesús también y no me escogieron. Pero sabe una cosa, Dios sí que lo había escogido, pero para algo más. Usted que está sentado acá, déjeme decirle, usted es el producto de una elección de Dios. Usted que ha confesado a Jesús, usted que le sirve, usted que vino hoy, usted es el producto de una elección y Dios no lo va a dejar, Dios no se va a cansar, Dios no va a seguir, iba a decir atosigando, pero es una mala palabra. Dios no va a seguir llamando, porque lo que quiere Dios es que usted llegue a ser un creyente y ese es el primer paso, una elección divina. Segunda cosa, a sus elegidos Dios les da Espíritu Santo. Y lo que podríamos ver acá es que esto es como el proceso de la salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Por supuesto. Pero a veces pensamos que por una emoción, que por una cuestión podemos hacer eso. Sin embargo, déjeme decirle,
Es el Espíritu de Dios, es Dios el que pone en nosotros el hacer esa confesión. Porque es loco pensar que alguien que fue crucificado en un madero hace 2000 años nos pueda salvar y dar vida eterna. Eso no tiene sentido. Pero para el creyente, esa es la centralidad de su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo ha elegido, porque Dios lo está llamando. Y entonces llega el momento en donde Dios lo salva. Y lo que hace es que le da Espíritu Santo. Le da Espíritu Santo. Y ese es el factor que diferencia a un creyente de un no creyente. Ese es el factor. Porque el Espíritu Santo es la porción de Dios. Es el sello de Dios. Es la consolación de Dios para sus escogidos, para sus elegidos. La vida creyente no se puede vivir sin Espíritu Santo. La Escritura no se puede cumplir sin Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, lo que tenemos es una religión. Pero Dios derrama su Espíritu Santo tal y como está escrito en Hechos 1:8, en donde dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibirán poder. Curiosamente, el concepto bíblico está duplicado aquí. Recibirán poder cuando venga el poder de la santidad. Eso quiere decir Espíritu. El poder de la santidad sobre ustedes. El don de Dios. La designación del poder de Dios para vivir en esta vida como ciudadanos del cielo. Porque el creyente debe de entender que él es un ciudadano del cielo, él es un ciudadano de la resurrección y Dios lo ha llamado y no puede tener el estándar de la ética que se tiene hoy acá. No hay mentiras blancas, hermanos, hay mentira o verdad. No hay justicia social en el vamos a robar a los pobres para dar a los ricos, hay robo. Eso no existe. Y Dios es muy enfático en ello. La palabra es, no robarás. No robarás. Punto. No hay justificación. No porque Él tiene no, olvídese. Es no robarás. Y eso es imposible vivirlo en este mundo a menos que Él nos dé el poder para vivirlo. Así que honrar a los padres, en fin, todas aquellas cosas que la Escritura nos dice que es un ciudadano del cielo, que la Escritura nos llama a ser, eso lo podemos hacer nada más porque Dios tiene una infusión del poder de su santidad, que es Dios mismo en nosotros. Si usted es creyente, usted, aunque se equivoque, aunque cometa errores, debe de saber que no está bien y que Dios espera de usted distinto y debe de corregirse. Ese es el segundo. Pero luego viene algo que ya sugerí. Una vez que Dios te da su poder, empieza un entrenamiento. La vida creyente es un entrenamiento. Es que Dios me ama como soy y me quiere y a mí a veces se me sube el apellido. Sí, te ama como sos, pero Dios quiere que ya no se te suba el apellido. Dios quiere que seas distinto. Es que yo así soy. Sí, porque eres vendido al pecado. Porque tu esencia es la muerte, pero Dios te ha trasladado de muerte a vida. Entonces Dios espera que seas distinto. Y esa es la educación de Dios. Lamentablemente la han traducido como fe. Y entonces pensamos que es lo que creemos. No, la educación de Dios, queridos hermanos, es el desempeño que Dios espera que nosotros tengamos ahora. Porque empezamos a conocer su palabra, que dicho sea de paso, palabra de Dios. Igual
la voluntad absoluta y perfecta de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? La palabra de Dios, que está escrita de Génesis a Apocalipsis, es la voluntad absoluta y perfecta de Dios para nosotros. Para nosotros. Entonces, Dios espera que usted y yo trabajemos en convertirnos como Él, en ser educados. No se excusen que usted así es, que usted, es que yo soy muy enojado, yo soy muy... Hermano, esas son excusas de alguien que a lo mejor no es ni creyente. Miren, cuando empezaron a entrar gentiles, ¿qué hicieron los apóstoles? Dijeron, miren, tenemos que aceptar a esta gente. ¿Qué dijo la faceta farisea que estaba dentro del movimiento de Jesús? Circuncidémoslo. Pero el hecho de hacer una circuncisión no le garantizaba una transformación. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo, esta gente que llega para ser cristianos, vamos a pedirles que se aparten de 3 pecados. El resto lo van a ir aprendiendo. Número 1, idolatría. No es negociable tener otro Dios para Dios. Si tú tienes otro Dios, aunque ese Dios sea tu familia, aunque ese Dios sea tu dinero, tu vista, tus likes, lo que sea, piénsalo. Si tú tienes otro Dios, segundo, la inmoralidad sexual. Debemos de apartarnos de la inmoralidad sexual. Y número 3, el derramar sangre inocente, no matar. Dios dijo, empiecen con esos 3 y el resto lo van a ir aprendiendo en las porciones semanales. Eso está en Hechos 15. Lo vamos a ver probablemente este año. ¿Por qué? Porque la Biblia es la educación de Dios. La Biblia es el estándar de Dios. La Biblia es la que tiene la voluntad de Dios. No es un grupo de reglas religiosas para que nosotros nos aburramos o nos fastidiemos. No es eso. Es que Dios dejó una educación y la dejó por escrito y la dejó objetiva. No es una cuestión subjetiva. El creyente es alguien que fue elegido por Dios, es alguien que recibe Espíritu Santo y número 3, es alguien que empieza una educación con Dios. No sé dónde estás tú en la educación, pero déjame decirte que no se va a acabar, esta clase sí no se va a acabar hasta que te mueras o hasta que Él venga. Siempre vas a aprender. Está escrito, Romanos 10:16. Pero no todos se obedecieron el evangelio o las buenas nuevas. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído? Traducen, pero ahora que sabemos qué es demostrar, yo se lo coloco ahí. ¿Quién ha demostrado nuestro mensaje? El mensaje de Dios se demuestra apartándonos, siendo para Dios. Así que ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién ha demostrado? Y entonces Pablo agrega, este es el contexto de aquel versículo tan famoso. Por esto, la educación divina, la fidelidad, la fe, dice su Biblia. Hagamos esa corrección cuando leamos el Evangelio y veamos la palabra fe ahí, entendamos que es la educación que Dios nos está llevando. La educación divina es por el oír. Yo tengo que atender. Yo tengo que tomar tiempo para entender. Y por último, yo tengo que tomar tiempo para practicar. Eso lo hablábamos la semana pasada. Oír bíblicamente es atender, entender, practicar. Practicar. Y algunas veces se da lo que sucede en Éxodo, en donde el pueblo de Dios le dice a Moisés, el hombre de Dios, ¿sabes qué? Primero haremos y luego entenderemos. Así que a veces tenemos que hacer aún sin entender, porque nuestra mente va atrás en ese proceso y la mente de Dios es perfecta. Por esto, la fidelidad, la educación divina viene por el oír, atender, entender y practicar. Y eso dice, el oír,
el entender y practicar, viene por la palabra de Cristo. Por eso, si tú no vienes un domingo, haz lo que hace Fabi. Mira el mensaje el otro día. Si no lo entiendes, pregúntalo. Y métete a estudiar. Y empieza a eso, porque tenemos que desafiarnos a ser ciudadanos del cielo. Yo sé que tu DPI y tu pasaporte dicen Guatemala, pero si tú eres un elegido y un creyente, tu ciudadanía es la celestial. Eso es lo que quiere decir el versículo 1. ¿Qué pasó en el versículo 2? Con eso vamos a terminar. Pero los judíos que no creyeron, aquellos que Dios no llamó, aquellos que no estuvieron dispuestos a atender la voz de Dios, aquellos que no estuvieron dispuestos a practicar la voz de Dios, incitaron y predispusieron el ánimo de los gentiles que estaban afuera de la sinagoga en contra de los hermanos. ¿Por qué Dios llama a unos y a otros no? Yo no lo sé. Yo no lo sé, hermano. Yo solo sé que hasta el día que me muera y cuando resucite yo voy a vivir agradecido de que a mí sí me amó. Y que hasta el día que me muera yo voy a andar predicando para ver si con mi voz Él llama a alguien. Ese es el propósito de la vida. Ese es el propósito de la vida. Hermano, este año tú vas a ir a muchos lugares, vas a ampliar tus propuestas, vas a caminar, vas a tener buenos momentos, vas a tener malos momentos. Si tienes cónyuge, algunas veces vas a tener diferencias de opinión con el cónyuge. Si tienes hijos, vas a querer aplicar la bendición del cinto, aunque no se pueda. Vas a estar en tráfico, vas a tener cobros, no estoy siendo profeta, solo estoy diciendo que es la vida, ¿verdad? Vas a veces tener un cobro que no tengas el dinero para pagar. Vas a experimentar momentos de tristeza, de ansiedad, de depresión, vas. La vida es así. Responde como lo que eres, como un creyente. Responde como lo que eres, como lo que Dios te ha dado a hacer. Responde a la vida como creyente. ¿Te vas a equivocar? Por supuesto. Por supuesto. Todos nos vamos a equivocar porque no hemos alcanzado la perfección. ¿Te vas a caer? Por supuesto. ¿Te vas a resbalar? Por supuesto. Pero párate, levántate. Busca comunidad. Levantémonos juntos. Vamos juntos. Ore por mí, hermano. Ayúdeme con esto. Estoy bregando con esto. Estoy enfrentando esto. Salud. Ore por mí. Ore por mí. Ayúdeme. Para eso estamos. Para eso estamos. Vas a enfrentar la vida este año. Vas a enfrentar también cosas buenas, logros, etc. Recuerda que tu esencia es que no eres un ciudadano solo de Guatemala o del país del cual lo seas. Eres un ciudadano del cielo. Del cielo. Y Dios espera que respondas de cierta manera. Sé creyente en donde quiera que estés. En el momento de tu vida que estés. A lo mejor tienes 150 años. Sé creyente. Sé creyente cuando tienes 7 años. Sé creyente cuando tienes 9 años. Sé creyente cuando tienes los años que tengas. Para el 2025, sé creyente. Sé creyente. Sé creyente. Vamos a orar. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y por un momento a evaluar dónde está usted en este momento. Porque lo que yo te quiero sugerir esta mañana es que seas tú el que Dios ha renovado. El mundo te dice, no, tienes que ser tú mismo.
Pero es que yo mismo soy fracasado, soy vendido al pecado. No, yo tengo que ser creyente. El mensaje de la felicidad temporal te dice que tienes que ser tú mismo, tienes que hacer lo que te haga feliz. Pero si tú haces eso, vas a ser infeliz después. Vas a ser infeliz después. No, sé un creyente. Defínete a partir de Dios y de su palabra. Y Él va a estar contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Él te va a llevar de gloria en gloria. Defínete como un creyente. Defínete como un creyente. Toma la herramienta de ser un creyente. Hoy es un buen día para empezar con eso. Defínete desde tu compromiso con Jesús. La vida pasa, por supuesto, y todos tenemos razones, diagonal, excusas, para no buscar a Dios, para estar tristes, para estar mal. Todos tenemos razones. Pero la verdad es que si Dios te llamó a ser un creyente. ¿Cómo lo definimos hoy? Te llamó a ser un creyente. Un creyente aquí, un creyente en casa, un creyente el lunes, un creyente miércoles, un creyente sábado, un creyente. Un creyente cuando estás triste, un creyente cuando estás molesto, un creyente cuando estás contento, un creyente. La bendición de esto es que Dios a sus creyentes les llama hijos porque los adopta y les da sus promesas. Por favor, medita por unos instantes. ¿Qué significa eso para ti? Yo quiero ser con todas las cosas, con todas las cosas de mi corazón. Úsame, úsame, yo quiero ser como el rey de mi corazón. Úsame, úsame, yo quiero ser todo el cariño de mi corazón. Ya que no soy, puedo ofrecerte mi vida, Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Ahí donde usted está,
Dígale a Dios que despierte el fuego del don de Dios, de usted, que está en usted, para ser un creyente. Todos quisiéramos ser grandes, todos quisiéramos ser fuertes, todos quisiéramos ser capaces, etcétera, etcétera. Yo le quiero invitar esta mañana a que usted parta de ser un creyente. A que usted parta de ser un creyente en el Rey del Universo. Ahí donde usted está. Pídale al Señor. Y reciba de Él esa petición inmediatamente, porque esto está amparado en sus promesas. Mi buen Dios, llegamos delante de ti con la necesidad de ser creyentes. A veces se nos cae, a veces, como dice un amigo mío, nos bajamos de la cruz, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que nos marques tu camino, que nos devuelvas siempre a tu palabra, que nos hagas entender que tu amor, tu gracia, tu favor están allí para nosotros, pero que tu voluntad, Señor, es que vivamos en tu palabra. Que tu voluntad, Señor, es que seamos creyentes activos en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Mi buen Dios, cualquier necesidad que cualquier persona pueda estar enfrentando en este momento, especialmente quiero ponerte a Ismael Arriaga, Señor. Su hermano Ismael sufrió un atentado en contra de su vida y está en el hospital todavía. Y oramos por él, para que tú lo levantes de ese lugar y pueda dar testimonio tuyo en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Pero de la misma manera, si hubiera alguien sufriendo una lucha, Padre, que de tu poder, que de tu espíritu salga vida para enfrentarla, para vencerla. En el nombre de Jesús, oro por cada persona que está enfrentando una situación, oro por cada persona que está enfrentando una circunstancia difícil de asimilar, para que en la sabiduría de tu palabra, Señor, podamos enfrentarla y con el gozo tuyo podamos enfrentarlo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Redentor, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Es el nombre de Jesús. En el cual lo pedimos. Y en el cual lo recibimos. Toda la gloria y toda la honra para ti, mi Señor. Amén. Y amén. Yo quiero motivarle, antes de cerrar este momento, a darle seguimiento a esta charla. Hágase un favor, esto ya va a estar colgado hoy en la noche en YouTube. Vuélvalo a ver. Y quisiera también animarnos. Sabes que Dios no espera perfección de ti, en el sentido de que sabe que eres humano, pero lo que sí espera es obediencia. Y lo que sí espera es que actúes. Y lo que sí espera es que cambies. Eso sí es una expectativa de Dios. Quiero animarte. Y por último, hay un hermano, se llama Ismael Arriaga, recién oré por él. Él es un hermano de Facebook, nunca lo hemos tenido acá. Y él trabaja en la municipalidad de Guate. Alguien que también es de la iglesia virtual, voy a llamarle, que tampoco nunca me contó que lo asaltaron y que él se resistió y le robaron, pero lo dejaron malherido y esta semana tuvo que ser operado nuevamente. Yo no sé dónde está. La persona no tiene como mucha información, pero yo quiero dar testimonio de que ese es un hombre que se ha conectado a la iglesia tanto tiempo, Mao, ¿sabes? Y dejar en su corazón que podamos orar por él, que podamos saber dónde él está y que podamos apoyarlo. Gracias por sintonizar. A ustedes, Maricela, si estás viendo, te envío un fuerte abrazo también. Dios los bendiga. Hasta pronto.